En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. Y leemos la Escritura en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 6 al 10. Y dice la Escritura: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En los textos que hemos leído, el apóstol Juan, que fue uno de los discípulos más cercanos a nuestro Señor Jesucristo, nos presenta y nos está hablando en los primeros versículos acerca de la real y verdadera comunión. ¿Qué es la comunión? Bueno, la comunión es una posición en la cual hay dos personas que recorren juntas un camino. Es como, por así decirlo, un viaje. Es como ir acompañado. Por ejemplo, en el libro de Génesis se describe con toda claridad lo que es la comunión. En Génesis 5:22 el Señor habla de Enoc y dice: y caminó Enoc con Dios. El matrimonio debe ser un caminar juntos. El matrimonio debe ser un viaje. Pero también la vida cristiana es un caminar con Dios por este mundo. Pero para tener comunión en la vida cristiana, yo creo que nosotros debemos conocer el carácter de los que participan en esa comunión que la Biblia lo describe. Y una de esas cosas es conocer en primer lugar el carácter de nuestro Dios. En 1 de Juan 1:5, hablando de aquel que participa en esa comunión, dijo Juan: Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Ese era el mensaje que quería dejar acerca de la comunión, que Dios es luz. Y cuando hablamos de esa luz del Señor, lo que estamos hablando es de esa pureza, de esa santidad absoluta, sin mancha, sin mácula, nada que lo ensucie. Luz, pureza, santidad. Por lo tanto, cuando se habla de la comunión con nuestro Dios, debemos estar conscientes de con quién es que tenemos comunión. Es con un Dios santo. Pero lo segundo es que debemos también tener algo de conocimiento, ya no de Dios, sino de nosotros mismos. Y ahí ese es un problema. Porque no es nada halagador conocer o saber algo de nosotros. Por lo tanto, la doctrina del hombre o la doctrina del pecado no es una doctrina muy popular. Uno va a muchas iglesias y lo que uno oye hoy en día en la predicación son predicaciones que están relacionadas con el éxito. Son mensajes motivadores, donde la gente se siente bien. Pero cuando se habla del pecado, usted sabe, la gente como que se va hundiendo en el asiento. Y como no nos gusta como escuchar estas cosas.
Pero la doctrina del pecado es realmente una enseñanza que la encontramos por toda la Escritura. Y es tan verdadero decir que el hombre es pecador como decir que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna. Eso es una realidad por cualquier lado que veamos la Escritura. Pero yo quiero ver esta realidad de cómo Juan presenta el aspecto del pecado en el hombre en tres frases que él menciona en los textos que hemos leído. La primera está en el versículo 6, la segunda está en el versículo 8 y la tercera está en el versículo número 10. Y vamos a ver entonces el primer principio que rescatamos del versículo número 6. Primera de Juan 1:6 dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Me pregunto yo, ¿a quiénes se está refiriendo aquí? ¿A qué clase de personas está hablando el Señor? Bueno, yo pienso que está hablando a aquellos que están dentro de la iglesia, que dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque dice la Escritura, si decimos que tenemos comunión con Él, y luego añade, pero andamos en tinieblas. Una cosa es lo que podemos decir y otra cosa es cómo nos conducimos, cómo andamos en la vida. Lo cierto es que el apóstol Juan, en este versículo, él da por sentado que un creyente debe tener comunión con Él. Ese Él no es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Pero Él da por sentado que todo cristiano debe tener comunión con el Señor. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con el Dios que acaba de describir en el versículo anterior, aquel que es luz y en quien no hay tinieblas. En otras palabras, si alguien dice ser cristiano, pero camina en tinieblas, es decir, que camina en pecado o practica el pecado, no ha entendido la naturaleza del pecado. Sería, por lo tanto, eso una afirmación falsa. Y la Biblia nos dice que hay dos reinos en este mundo. El reino del pecado o de las tinieblas y el reino de Dios. El reino del mal y el reino del bien. El reino del Señor y el reino de Satanás. Y toda persona que está en este mundo está en uno de los dos reinos. Pertenece a uno de los dos reinos. O está en el reino de la luz o está en el reino de las tinieblas. No hay término medio. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice la Biblia, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre recto, sin pecado, sin mancha, lo creó para que viviera, pero el hombre se desvió. Y hay frases que yo creo que nos recuerdan al máximo representante del pecado, que es Satanás. Por ejemplo, en 2 de Corintios 4:4, la Biblia le llama el Dios de este mundo. Por eso es que la música, la moda, las cosas que ofrece este mundo son gobernadas por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. En Efesios capítulo 2, versículo 2, Dios le llama el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 2, 6, 12, dice la Biblia,
porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra el hombre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú te das cuenta, no es algo desordenado, desorganizado, es toda una formación, todo un imperio que rige el mal y donde mucha gente está involucrada o está bajo ese dominio, bajo ese imperio. Y según la Biblia, todos nacemos, todos sin excepción, nacemos bajo el reinado de las tinieblas, todos. Y tendemos a actuar y a pensar bajo esa influencia, bajo ese dominio. Y esa es la razón por la que el hombre sin Cristo está en tinieblas. Los gobiernos, la sociedad, el mundo que nos rodea, mis hermanos, está en tinieblas. Yo creo que Juan lo describe detalladamente un poquito más adelante, cuando en 1 de Juan 2:15 y 16, él dice lo siguiente, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y a veces nosotros podemos como anclarnos y poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. No hay cosa más triste y lamentable y engañosa que poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo. La gente no se da cuenta que está en tinieblas. Ellos no lo saben. Pero ¿qué es lo que caracteriza a estas personas? Bueno, una simple cosa. No pueden tener comunión con Dios. No pueden. En 2 de Corintios 6:14 dice la Biblia, ¿o qué comunión tienen la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. Y yo creo que Juan es tan categórico en lo que él afirma, porque él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice él, mentimos. Pero luego dice, y no practicamos la verdad. O sea, alguien puede estar dentro de una iglesia y cantar a Dios, puede haber sido bautizado, puede hacer buenas obras, pero realmente no tiene comunión con Dios. Y no tiene comunión con Dios porque está en tinieblas. Juan está escribiendo con claridad aquí para aquellas personas que probablemente estaban dentro de la iglesia y estaban autoengañados, pensando que eran creyentes, pero que no lo son. El segundo verso que me quiero referir es al que está en el versículo número 8. Y dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pregunto otra vez, ¿a quiénes se está refiriendo aquí? Por supuesto, no es el mismo grupo anterior. Yo creo que aquí se está refiriendo a aquellos que son cristianos genuinos, pero que viven engañados. Son cristianos genuinos, pero viven engañados. Mira que aquí no se hace referencia a actos pecaminosos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, es una actitud pasiva. No es el acto de pecar, es lo que está en nosotros.
Si decimos que no tenemos pecados, es algo pasivo que está allí. Es, por así decirlo, ese viejo hombre que está en nosotros, de manera pasiva, de manera quieta, aparentemente reposada, si decimos que no tenemos pecado. Y yo creo que el segundo error es no darse cuenta de que esa naturaleza que está en nosotros, ese remanente que aún está en nosotros, hay un remanente pecaminoso en nuestras vidas. Aún siendo cristianos, hay algo que en nosotros no está bien, que nos mueve a veces a hacer lo que no debemos, a pensar lo que no debemos, a hablar lo que no debemos. Muchos creyentes piensan en los actos pecaminosos, en la acción de pecar, pero no en el estado o la naturaleza pecaminosa en que nos encontramos. Y lo que Juan combate aquí parece ser, según muchos teólogos, lo que él está combatiendo es el gnosticismo de la época que había en ese entonces. Había muchos gnósticos, había muchos creyentes que creían que por ser cristianos se habían librado de la naturaleza pecaminosa y habían recibido una nueva naturaleza. Y que por haber recibido una nueva naturaleza ya no pecaban ellos. Y que si pecaban, lo que pecaba era la carne, pero mi naturaleza ha sido nueva. Eso es lo que se conoce como el antinomianismo. Si hemos recibido esta nueva naturaleza, decían ellos, ya no hay pecado en nosotros. Si alguien dice que esa naturaleza pecaminosa ha sido eliminada de su vida, que en él ya no hay pecado, lo que dice Juan es, se está engañando a sí mismo. Porque el problema no está en las estrellas. El problema está en nosotros. No nos enfrentamos solo al hecho de cometer malas acciones. Es decir, no solamente al hecho de hacer algo indebido. No nos enfrentamos solamente a ese hecho. Lo que debemos de preguntarnos es, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que me llevó a hacerlo? Y solamente hay una respuesta. Es por mi propia naturaleza, que a pesar de tener la luz y el entendimiento de Cristo y lo que Él hizo por mí, aún estoy en este cuerpo mortal. Mira cómo lo expresa Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, versículo 18. Dice él, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Hay algo, yo creo que maligno, hay algo pervertido en nosotros aún. Por ello que tenemos pensamientos, deseos y fantasías pecaminosas. Jamás debemos decir, no tengo pecado. No tengo pecado. ¿Qué pecado? Porque si lo hacemos, nos estamos engañando. Por otro lado, yo pienso que la verdad de Dios siempre nos va a iluminar. En Efesios capítulo 5, versículo 13, dice la Escritura, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Juan 3, 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. La única verdad que tenemos está escrita en un libro llamado Biblia. Y es cuando esta verdad ilumina nuestro entendimiento, ilumina nuestra conciencia, que echa fuera toda la mentira que a veces creemos o que nos hemos creído. El versículo 10 nos dice allí, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La pregunta es, ¿por qué cuando decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso al Señor? Bueno, yo creo que tenemos que, en primer lugar, saber a quiénes se está refiriendo aquí la Biblia, a quiénes está hablando. Y yo creo que está hablando a aquellos que son cristianos, cristianos genuinos, pero que carecen de un entendimiento claro de las Escrituras. Es más, dice Juan, su palabra no está en nosotros. Si hay algo por lo cual nosotros debemos estar saturados, es por la palabra del Señor. Debemos aprender a memorizar texto bíblico, a conocer nuestra Biblia, a saber lo que está refiriéndose, qué es lo que dice, el significado real. A veces tenemos como un conocimiento muy vago o superficial de ciertos pasajes de las Escrituras. Y aquí lo que estamos afirmando en este versículo número 10 es que si no hemos pecado, si decimos que no pecamos, entonces no necesitamos ser perdonados. Si creemos que ahora somos perfectos como cristianos y que no pecamos, ¿sabe lo que dice la Biblia? Le hacemos al Señor mentiroso. Mira, a pesar de ser creyentes, Juan lo afirma, el Señor lo afirma, cometemos pecados. Cometemos. Y si tú dices que no pecas, le hacemos al Señor mentiroso. Porque cuando alguien dice yo no peco, tú estás diciendo yo no necesito el perdón de Dios porque yo no peco. ¿Para qué voy a necesitar el perdón de Dios si Él ya me perdonó? Hoy no tiene que perdonarme. Entonces hoy no peco. En Romanos capítulo 3, versículo número 10, dice la Biblia, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ni aun uno. Y aunque esto tiene que ver con el pecado original, pero lo cierto es que no hay justo ni aun uno. El versículo 19 del capítulo 3 de Romanos dice, ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Todo el mundo es responsable ante el Señor. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, y no alcanzan la gloria de Dios. La Reina Valera lo traduce, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, para los cristianos, para los creyentes, si nosotros decimos que no hemos pecado, estamos negando una doctrina fundamental de la Biblia. También estamos negando nosotros la doctrina de la encarnación. Porque si tú recuerdas, Cristo siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humanó, nació de una virgen, se encarnó en Jesucristo y vino a tener una vida perfecta, pura y santa para llevar nuestros pecados. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, nosotros lo que estamos es
negando la encarnación, negando la muerte y negando la resurrección de Cristo. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Haciendo de Dios un mentiroso. Debemos estar claros, mis hermanos, de la naturaleza que está en nosotros y aún de nuestras propias debilidades. Necesitamos cada día del Señor. Necesitamos tener comunión con Él. Necesitamos entender que Él es luz y que en Él no hay tinieblas. Y necesitamos entender que Él me perdonó y que Él quiere tener comunión conmigo y también contigo. Necesitamos saber. Pero hermano, nuestros pecados deben ser confesados y no encubiertos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mi hermano, no estamos practicando la verdad. Estamos mintiendo. Y yo creo que el arrepentimiento y el perdón es una gracia que el Señor ha dejado para este día en nosotros. Y sin lugar a dudas, no hay un día, no debe pasar un día en que no tengamos que pedirle al Señor que nos perdone. Porque yo creo que no haya un día en que no pequemos. No hay un día en que no pequemos. No hagas a Dios mentiroso. Pensando tú que no pecas, pensando tú que no necesitas del perdón del Señor, ni de la gracia de Cristo. Tú y yo necesitamos la gracia de Cristo. Pero esta palabra predicada hoy nos quita la careta, nos humilla para el bien de nuestras almas. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.